¿Qué tal? Muy buenos días. Hoy vamos a presentar la materia Política Educativa y Desarrollo Social. Esta es la primera sesión que vamos a grabar para los alumnos que son, bueno, que están en modalidad virtual, ¿no? A los cuales vamos a atender eh, principalmente los viernes, vamos a darles indicaciones, vamos a comentar, bueno, los temas que estamos revisando en la clase presencial de los sábados para que no se pierdan este contenido. Bien, pues política educativa es un término que se asocia a la política en general. Por otra parte está el desarrollo social. Como sabemos, toda ley, todo reglamento, todo estado, todo gobierno tiene diferentes atenciones o repercute esta acción política en diferentes eh, sistemas, ¿no? En este caso, el sistema educativo es de nuestro interés. Estamos en una maestría donde tenemos pues que revisar diferentes leyes, normas, reglamentos. Pero no solamente eso, ¿no? Va más allá de lo que vamos a revisar en la Ley General de Educación, va más allá de lo que vamos a revisar en el artículo tercero, en las nuevas reformas, en el marco curricular de la nueva escuela mexicana, en fin, creo que eso podemos dejarlo un poco incluso de lado porque al tener bien claro qué significa la política y al hacer precisamente política educativa, no solamente es lo que nos menciona el Estado, la política va más allá de eso. De hecho, por eso la imagen que vemos aquí en la pantalla, pues está asociada más bien a las personas, a los ciudadanos, a los que participan de acciones políticas, ¿no? Y eso lo vamos a ir desentrañando poco a poco. Bueno, por otro lado, el desarrollo social. Sin duda, hemos conocido la política a través de una óptica que tiene que ver más con los partidos políticos y con los políticos en sí mismos, ¿no? Es decir, con estos personajes que, que pues están haciendo diferentes cosas, diferentes acciones, campañas, em, dicen dicen cosas en las redes sociales, se presentan en programas, van a las colonias, ¿no? Cuando estamos en proceso electoral y demás. O sea, que hemos asociado el término política a este sector, al sector de los políticos. Sin embargo, no es tan así lo que queremos explicar en la parte de esta materia, ¿no? Queremos explicar que el término política abarca muchos aspectos y que todos tienen que ver con nosotros, los ciudadanos de a pie. Para empezar, bueno, yo soy de formación pedagógica, estudié la licenciatura en pedagogía. Más adelante o unos años después estudié una maestría en educación. Y lo último que llegué a estudiar es una maestría en innovación en tecnologías educativas. En el año 2022 me gradué y bueno, quiero decir con esto que no soy una política, que no estoy en el ambiente político, que no milito en ningún partido, que soy una maestra con 23 años de experiencia, que no he estado involucrada en aspectos de la política, del gobierno, no milito como ya dije, ¿no? Pero sí, desde que cumplí 18 años he participado en diferentes elecciones, todas ellas con diferentes intenciones, ¿no? Todas ellas con diferentes tonalidades. Por supuesto, el contexto histórico de su momento, cuando llegué a participar de estas elecciones, pues influyeron, claro, en todo lo demás, en todo lo que ocurrió en estas décadas de diferentes gobiernos que todos hemos vivido. Así que con esto quiero decir que te voy a hablar desde el punto de vista de la experiencia de cómo he vivido yo la política y también de la experiencia como maestra, ¿no? Que a todos nos toca y creo que hoy día más que nunca hay un debate ahí puesto en la mesa, que es el tema de la nueva escuela mexicana precisamente y los libros de texto gratuitos, ¿no? Que bueno, después a lo mejor podríamos tocar ese tema, pero creo que forma parte de otro análisis, ¿no? Te voy a ir diciendo por qué. Bien, pues vamos a ir hacia adelante. Déjenme ver qué. Ahí está. Bueno, vamos a presentar el objetivo
antes que otra cosa. Vamos a ir viendo todo este contenido y después me voy a poner a presentar el programa, la plataforma, las actividades, para que no perdamos el hilo de lo que vamos a platicar el día de hoy en cuanto al contenido teórico se refiere. Bueno, en la materia tiene como propósito analizar las implicaciones de las políticas gubernamentales recientes. Cabe mencionar que el programa fue hecho quizá alrededor de hace 15 años. Estoy pensando, ¿no? Más o menos, este programa fue pensado hace por lo menos una década, ¿no? A lo mejor tiene más tiempo. Pero nos habla de esto, ¿no? De analizar implicaciones de las políticas gubernamentales recientes en el ejercicio de la planificación del sistema educativo, de lo que hace, o de lo que hacemos, mejor dicho, de lo que hacemos dentro del sistema educativo. Y dice ahí, bueno, como estrategia para potenciar el desarrollo social. Y con esto último es lo que implica la clave para todo lo demás, todo lo que vamos a hacer aquí, todo lo que vamos a abordar. Esto último, estas últimas oraciones que nos dice como estrategia para potenciar el desarrollo social es lo que llama más mi atención. Esta es la segunda vez que doy esta materia y debo decir que no tengo esa formación política. Sin embargo, esto no quiere decir que la política no me interese. Todo lo contrario, la política me gusta, siempre quiero aprender, estoy enterada de muchas noticias, tal vez no sé muchas cosas a profundidad. Me parece que debería estudiar complementariamente una licenciatura en Derecho. Esto me daría un panorama mucho más profundo del tema. Sin embargo, puedo entender qué significa el desarrollo social, ¿no? Desarrollo social significa que hagamos lazos, que nos unamos, que participemos, que demos propuestas. Significa que estemos todos viendo por el bien común, ¿no? Que estemos trabajando, así como se ve aquí de forma metafórica, en una mesa donde ponemos ahí las casas, la naturaleza, el medio ambiente, el colectivo. De esa manera, yo creo que pensando en el desarrollo social, tendremos que hacer muchos cambios, tenemos que hacer, pues valga la palabra, tenemos que hacer transformaciones, tanto en el interior de cada individuo, cada ciudadano, como en el colectivo, las comunidades, o lo que implican estas comunidades. Para esto, pues propongo 4 sesiones, que de hecho son las 4 que tenemos que tener para esta materia, es un mes nada más, en las que vamos a trabajar estos temas, ¿no? Estos que se presentan aquí. En la primera sesión vamos a platicar acerca de qué es la política y qué es la política educativa, por otro lado, ¿no? Y qué es el aparato político, qué es todo lo que constituye este esquema de trabajo político. Luego tenemos en la segunda sesión de la próxima semana qué efecto tiene el conocimiento de la política en la vida pública. ¿Qué es lo que necesitamos saber para ejercer nuestros derechos? ¿Qué es lo que necesitamos saber para poder poner en marcha alternativa, solución a todos nuestros problemas como sociedad? Y también vamos a conocer el proceso legislativo, eso la próxima semana. En una tercera sesión, dentro de 2 semanas, vamos a trabajar el tema del desarrollo social a través de la participación ciudadana y la conformación de grupos parlamentarios. Es decir, que podamos hacer un trabajo en donde podamos encontrarnos afinidades, intereses, propuestas, ideologías, y podamos trabajar con estos grupos. En una cuarta sesión, que ya es la sesión que había anticipado, vamos a hacer una discusión plenaria, pero una discusión no de estas discusiones acaloradas de la política que hemos visto mucho en redes sociales, no esas discusiones tampoco que se ven en el Congreso, donde hay representantes, funcionarios públicos, de senadores, diputados, que empiezan a atacarse unos a otros. No, ese tipo de discusión no la vamos a proponer aquí. Vamos a proponer una discusión, un análisis eh, crítico, sí, fuerte, de temas muy fuertes, pero que nos ayude a entender, bueno, desde dónde estamos viendo cada uno de estos problemas y ponerlos en la mesa para nosotros como profesores, nosotros como maestros o cualquiera de las profesiones que están aquí puedan aportar.
O sea que nuestra discusión es una discusión llevada al diálogo, a la escucha, al análisis, a la crítica, en donde vamos a poner en exposición todas estas ideas y luego democráticamente, ¿no? Vamos a hacer una votación, vamos a tratar de buscar cuáles serían estas, las importantes, las urgentes que se deben trabajar en la sociedad. Sería un ejercicio que nos llevaría a entender cómo se trabaja en la realidad, en el esquema político, ¿no? Entonces, bueno, pues esta sesión, la cuarta, es una sesión plenaria, tal y como se realiza en el Congreso, pero en la escuela, lo vamos a hacer en la escuela. Y bueno, pues también les voy anticipando, vamos a requerir de la presencia de los compañeros vestidos de manera formal, porque hay que darle formalidad a este asunto, hay que darle seriedad. Eh, Creo que se ha perdido un poquito eso. Ya hablando en otros ámbitos, creo que eso se ha perdido un poco. Se ha aligerado la manera en la que hemos concebido la política, llegando a ser casi un mercado y no debería ser así. Debemos tomarlo muy en serio. Bueno, entonces ahí quedamos con esto. Eh, es muy importante tener conocimiento de quiénes somos, ¿no? Somos un territorio pues bastante amplio, un territorio favorecido por la geografía, rico en recursos, rico en diversidad, rico en lenguas, rico en tradiciones, rico en cosmovisiones también. Entonces, partiendo de ese punto, hay que analizar, bueno, quiénes somos, dónde estamos, y no nada más eso, qué rutas, qué pasa por aquí, ¿no? ¿Qué pasa en este territorio? ¿Qué sucede? eh, pues en este pedacito de tierra, ¿no? Que es México. México es un país de 32 estados, que cada uno de ellos tiene características muy particulares, pero que al final somos el conjunto, ¿no? La aglomeración de todos ellos siendo un país pues tan diverso en todo, en la parte de la biodiversidad, ¿no? Las plantas, los árboles, los climas, los animales, en fin, tenemos una riqueza impresionante, pero quienes hacen a un país siempre van a ser sus ciudadanos. Y muchos de los ciudadanos, pues no entendemos, ¿no? No entendemos esta diversidad, no podemos alcanzar a vislumbrar todo lo que implica, pues eso, convivir juntos, ¿no? Estar juntos en un territorio. Y creo que esa es la parte que no hemos trabajado, el saber convivir, el saber estar juntos. Vamos a ir resolviendo algunos términos. El primero es país. Según el diccionario de la RAE, país es un territorio, como ya dije, con características geográficas culturales propias que constituyen la entidad política dentro de un estado. La historia nos ha enseñado que hemos perdido territorios, nos han invadido 4 veces, eh, hemos vendido cosas al extranjero, nos han quitado. Entonces, es una historia larga de pérdidas desde que pues llegaron los españoles, ¿no? Desde 1521, en donde ya empiezan a pues apropiarse, ¿no? Apropiarse de este territorio. Bueno, en fin, esa es otra historia, pero tenemos que entender esa parte, nunca olvidarla. Luego está esta otra parte del México actual en donde podemos observar diferentes fenómenos sociales. Y unos de esos fenómenos serían pues las emociones, lo que nos hace sentir este lugar, ¿no? Este territorio. La patria podría significar pues esta tierra natal, este lugar donde nacimos, donde crecimos, donde nos hemos identificado, ¿no? Lo adoptivo ordenado como nación, ¿no? Así, la patria sería la nación, por la cual uno se siente ligado al ser humano nativo de ahí y los vínculos que nos unen, pues serían la parte jurídica, las leyes, la parte histórica, que dije ya es importante, el lazo afectivo que tenemos con esta tierra, es el lugar pues donde nacimos. Luego encontramos también diferentes símbolos
que van reflejando también identidad nacional, ¿no? Y por eso es el término nación, el cual pues es un conjunto de personas. Ahí es cuando ya entra pues esta convivencia, el aprender a convivir, el aprender a reconocernos como conjunto, ¿no? Todos, a pesar de tener diferentes, a lo mejor, lenguas, a pesar de tener diferentes aspectos físicos, a pesar de hablar de una forma o de otra en todo este vasto territorio, pues tenemos el mismo origen. Nacimos ya en un estado constituido. Todos los que estamos aquí no nacimos en época de la conquista, todos los que estamos aquí ya nacimos en un estado constituido, ¿no? Y hemos olvidado que somos, bueno, que somos uno solo y que además nos costó mucho trabajo tener esa identidad. Generalmente hablamos el mismo idioma, tenemos una tradición en común, somos un conjunto de habitantes de un país regidos por el mismo gobierno. Y ahí estamos ya desentrañando pues cosas que pues nos deberían hacer sentido, ¿no? En estos términos. Ya después vamos a ir diciendo otras cosas más. Bueno, los elementos del Estado mexicano hay que entenderlos para poder saber a qué se refiere que somos gobernados por el mismo, o somos regidos por el mismo gobierno, ¿no? Una, que somos una sola población, o sea, estamos agrupados, somos más de 128 millones de habitantes, casi 130 millones de habitantes aquí en nuestro país. El territorio que ya dijimos, pues está dividido en 32 entidades. Hay poderes públicos, los poderes públicos del Estado, ¿no? Que, bueno, el Estado sería esta forma de organización política. El Estado ya no es un territorio, ya no es un sentimiento, el Estado es la organización que tenemos políticamente hablando, ¿no? Dotada pues del poder soberano, el poder que le hemos dado a través de los años de historia que hemos recorrido, que le hemos dado al Ejecutivo, ¿no? Pero no solo al Ejecutivo, también al Legislativo y al Judicial, es decir, al que promueve leyes y al que hace justicia, entre comillas. Bueno, el Estado es un conjunto de personas asentadas en un territorio donde se ejerce la soberanía. ¿Y qué es la soberanía? Pues la capacidad que tenemos de poder elegir cómo nos vamos a gobernar, ¿no? Eso es la soberanía. Cumplimiento de fines a través de un gobierno que se rige por la organización jurídico-política y que tiene reconocimiento internacional. Quiere decir que también estamos sujetos a la política exterior o a la política internacional. Bueno, esta organización política tiene que estar representada porque somos parte de una civilización. Entonces, tiene que estar representada, no puede ser figurativa, no puede ser metafórica, tiene que estar representada. ¿Y quiénes lo representan? Pues obviamente los gobiernos, ¿no? O el gobierno. Los gobiernos porque son diferentes estados, cada uno autónomo, ¿no? Cada uno elige su gobernante. Entonces, por eso digo los gobiernos, pero también el gobierno, que sería el representativo de todos. Según el Diccionario de Política del siglo XXI, el gobierno se refiere al conjunto de órganos a los que institucionalmente les está confiado el ejercicio del poder político. Les está confiado por un periodo de tiempo, es decir, nosotros elegimos quién va a representarnos, quién va a manifestar esas orientaciones, quién va a imponer esas reglas de conducta, quién va a tomar decisiones tratando de ser consensuadas, ¿verdad? Para que no se salga de control todo lo que somos, todo lo que hacemos, las conductas, en fin. Dice ahí, gracias a que monopoliza el uso de la fuerza legítima por medio del ejército, la policía y las cárceles. Todo un tema que no nos daría tiempo de revisar aquí, pero que para eso estamos, para poder retroalimentarnos a través diferentes, de diferentes formas, ¿no? A través de WhatsApp, a través de un Flipgrid, en fin, podemos hacer varias cosas ahí. Bueno, luego ya de haber visto qué significa un gobierno, pues es importante saber qué sistema de gobierno tiene México. Muchos no lo saben, aunque parezca que sí, pero muchos pasan por alto cuál es nuestro sistema, o sea, nuestro sistema de gobierno, qué es, cómo se llama, cómo se denomina. Dice la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el artículo 39.
La soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de este. Nuestro sistema de gobierno está eh, o recae en el pueblo, ¿no? El pueblo tiene en todo tiempo la inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno. Esto está en la Constitución. Quiere decir que nuestro sistema de gobierno es democrático y que podemos y tenemos que participar de este sistema. Sé que no a muchos les gusta el tema y vamos a ir explorando esa parte también. Sé que no todos quieren entrar en conflicto cuando hablamos de temas políticos. Se habla o se dice coloquialmente que tenemos ahí, pues 3 temas de los cuales podemos salir peleados con la gente, ¿no? Uno de esos temas es la religión, otro es la política y otro es el fútbol. Entonces, bueno, cuando hablamos de estos temas tan apasionantes, hay una alerta ahí quizá de salirse de control, porque es tan apasionante el punto que queremos defender a un partido que ni siquiera tal vez nos está representando, que ni siquiera incluso sabemos cómo está constituido dicho partido, quiénes son sus representantes, cómo se organizan, cuáles son sus instituciones, o sea, muchas veces ni siquiera sabemos eso y estamos peleando por esos temas. Entonces, bueno, el reconocer que nosotros todos podemos tener ese derecho de participar, de decir y de elegir es algo que realmente es importante para que entendamos desde el origen, pues, qué estamos haciendo con nuestro sistema. Nos dice que es voluntad del pueblo constituirse en una república representativa. Y aquí lo menciona ya el tipo de sistema, que es democrático, laico y federal, compuesta de todos los estados y de sus regímenes interiores, pero unidos en una federación establecida según los principios de esta ley fundamental. Así que entonces tenemos que elegir y, y no podemos abandonar esa idea de elegir. Sí es necesario hacerlo. Cada vez lo hemos hecho mucho mejor, siendo o teniendo esta postura optimista, ¿no? Viendo hacia atrás, obviamente las elecciones han estado manchadas por muchas cosas, sí, pero cada vez lo hemos hecho mejor, cada vez hemos ido mejorando la participación, que es algo muy importante, muy importante. De hecho, por eso comencé esta plática diciendo, ¿no? Desde que tengo 18 años participo, sí. Y participo no solamente de manera, a lo mejor de manera tímida, ¿no? No, sí, participo interesándome, participo leyendo, participo organizándome, participo creando propuestas de alternativa, o sea, podemos participar de diferentes formas. Y bueno, la cúspide de todas estas formas, pues es justo esto, ¿no? El poder ir, marcar y ejercer nuestro derecho de voto. Bien, la República es un sistema organizativo del Estado donde el ejercicio del gobierno recae sobre una o varias personas elegidas mediante el voto popular. Así que estos tiempos ya no son tiempos de decir, ay, pues que pongan al que quieran. Ya no, son tiempos en donde sí verdaderamente debemos pensar muy concienzudamente qué vamos a elegir, no quién, sino qué vamos a elegir. Por cierto que ya estamos entrando al año electoral 2024 y haciéndose paréntesis, bueno, pues es eso, ¿no? Precisamente ya en la organización política pues están ahí llevando a cabo diferentes actividades que podemos identificar bien y estamos escuchando nombres, estamos viendo ahí candidatos o precandidatos o a priori candidatos que todavía pues están ahí en la escena. Sin embargo, esa parte quisiera dejarla pues de lado nuevamente, ¿no? Porque muchos vemos a la política como algo lejano, como algo de, bueno, pues están allá en la Cámara, están allá en Palacio Nacional, y muchas veces no nos sentimos cercanos a esa política, no nos sentimos escuchados, no nos sentimos
partícipes ni proactivos. Pensamos como que esto del gobierno es una cosa y esto de la vida real es otra. Entonces, bueno, tratemos de primero clarificar estos términos y ya luego podemos empezar pues a sacar algo de esto, ¿no? A ver cuál sería nuestra participación real. Bien, entonces vamos a ver la figura de la política. Es muy importante, pues, separar, ¿no?, la imagen del político de la política. Importante separarlo, ¿por qué? Porque la asociación obviamente es lógica, ¿no? Alguien debe estar ahí representando y tiene muchos nombres, tiene muchas caras, pero el ejercicio, la acción, el proceso de hacer política es diferente. Y ya cuando empezamos a tomar conciencia de qué significa la política, pues nos cae en 20, realmente es que sí nos pone a pensar, pues, cuál es nuestro papel ahí, ¿no? La política dice que es el arte, la doctrina u opinión referente al gobierno de los estados, actividad de quienes rigen o aspiran a regir los asuntos públicos. También es la actividad del ciudadano, cuando interviene en los asuntos públicos, con su opinión, con su voto o de cualquier otro modo. Fíjense, todo esto nos dice la RAE. Son orientaciones o directrices que rigen la actuación de una persona, y ahí no habla de partidos políticos, ahí dice, que rigen la actuación de una persona o entidad en un asunto o campo determinado. Y aquí ya podemos asociar la política con las cosas que sí nos pasan a nosotros, que sí forman parte de nosotros en el día a día. Porque hacer política es, por ejemplo, trabajar en conjunto en una organización de personas, en este caso puede ser la familia, en otro caso puede ser nuestro vecindario, en otro caso puede ser nuestra escuela, el lugar de trabajo, las personas que estamos ahí reunidas. Entonces, bueno, cuando nos habla de una persona o entidad en un asunto o campo determinado, está eh, ampliando el horizonte de lo que es la política y no solamente asumida como esto de los partidos políticos. Ahora bien, política educativa es el conjunto de acciones del Estado que busca optimizar las prácticas llevadas a cabo en el ámbito de la educación. También es una herramienta que tienen los gobiernos para involucrarse en el modo en el cual se producen y distribuyen los conocimientos en una sociedad. Importante tener en cuenta que el acceso a la educación es el derecho humano que todos los estados deben garantizar. Bueno, ahí tenemos, es la definición y pues nos lleva a pensar en que el Estado es el que va a promover pues todas las herramientas necesarias para poder tener acceso a la educación. Y al final, pues, ¿qué es la educación? Es un proceso formativo, es un proceso de crecimiento, es un proceso de transformación, es un proceso de evolución. Y eso nos tiene que hacer sentido de muchas cosas, ¿no? Entonces, bueno, si no participamos de ese proceso político en el que pedimos, solicitamos mejores o mejoras a la educación, pues tristemente no vamos a verlo hecho realidad si no participamos, si no damos nuestra opinión. Ya vamos perfilándonos hacia, pues, al sentido que tiene ya esta clase. Ujú. Bueno, nuestra Carta Magna, como le llaman, que rige actualmente este país, pues sabemos que ha tenido diferentes también evoluciones, ¿no? En la historia, desde que fuimos una monarquía, ¿no? Gobernados por la monarquía española, la Constitución de Cádiz, em, posterior a la independencia, ¿no? Posterior al movimiento de independencia, luego la de Apatzingán 2 años después, 10 años después, en el 24, después en el 36, cuando después llega Maximiliano en el 47, y finalmente la de 1857 hasta llegar a la de 1917, ¿no? Bueno, pues ya se cumplieron 100 años más, 100 años y más de la última constitución. Ya no somos el mismo país
Ya no somos la misma nación de 1917, sin embargo, estamos asumiendo que esto que se escribió hace más de 100 años, pues nos gobierna. Y creo que es necesario, sí, pues revisarlo, tener conocimiento de cada uno de estos decretos, de cada uno de estos artículos, para poder hacerlo valer, ¿no? No hay peor cosa que lo que uno ignora y si ya está escrito, pues luego o tarde o temprano nos lo van a aplicar. Ujú. Bueno, la Constitución es este acuerdo de reglas de convivencia, es decir, es un pacto de forma política y social en la que establecemos pues las leyes que nos rigen, ¿no? La Constitución se construye, funciona y evoluciona por el trabajo de los ciudadanos y de sus representantes. Así que este asunto de gobernanza tiene que ver una parte el que representa y otra parte el que lo vive, el ciudadano. Si no conocemos ni reclamamos nuestros derechos, entonces se puede decir que no hay constitución viva. Esto lo vi en un artículo escrito ahí y me llamó mucho la atención. Bueno, vamos a dejar de lado esta parte para no ocupar tanto. De hecho, les voy a pasar estas diapositivas para que las puedan leer, revisar y pues reflexionar con pausa, ¿sí? Vamos a pasar a esta parte que pues denota la esencia también de la política, que es cómo nos organizamos, ¿no? ¿Cómo le hacemos para crear leyes? ¿Cómo le hacemos para pues legislar? ¿Cómo le hacemos para que estas normas de conducta sean efectivas y para que se hagan efectivas en la ley? Bueno, creamos normas jurídicas y garantizamos el sistema normativo vigente a través de la representación de diputados y senadores, actualmente 500 diputados y 128 senadores. Vemos aquí números. Los números reflejan pues los partidos que ya se eligieron en 2018, que entraron en vigor desde entonces y que entonces tenemos pues una mayoría del partido Movimiento de Regeneración Nacional, todos ellos, el Partido del Trabajo, el Partido de Encuentro Social, generaron pues toda esta mayoría, ¿no? Luego tenemos un tercero, un segundo que es por México al Frente, que se une PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, y tenemos el otro porcentaje que es la minoría, todos por México, representados por el PRI, el Partido Verde y el Partido de Nueva Alianza. Bueno, sabemos que están ahí, pero ¿qué hacen? Bueno, ellos obviamente tienen mucho trabajo que hacer. Tienen que analizar diferentes temas, tienen que hacer propuestas, tienen que pasar por diferentes procesos para que estas propuestas lleguen a, a la discusión y para que se puedan votar y para que a su vez se creen leyes. Entonces, es importante saber por qué los estamos eligiendo, qué cosas van a defender ahí. Todo comienza desde que van y hacen campaña, ¿no? Y empiezan a establecer proyectos o comúnmente ya conocido como promesa de campaña. Sin embargo, va más allá, o sea, sí realmente hay muchos de ellos que están interesados en sí mismos, en sus propios privilegios, pero habrá alguno que otro que trabaje por el bien común. Pues tampoco vamos a generalizar y, y es importante saberlo, que todos podemos llegar ahí, que todos somos potencialmente elegibles para un puesto público, siempre y cuando pues quieras entrarle al tema. La política es un asunto de todos. Eh, Al final del día, estos rostros no tienen rostros de políticos, son rostros de cualquiera de nosotros. Y pues aquí termina la exposición. Vamos a entrar a la explicación del programa, de las actividades y de lo que va a implicar tu trabajo de estudio independiente. Mira, te voy a comentar. Se van a crear 5 partidos políticos durante las primeras 3 sesiones. Espero que ya en la tercera estemos plenamente identificados.
Y vamos a trabajar estos temas que son, creo, son los temas centrales de la actualidad. El primer tema, pues obviamente tiene que ver con el principal grupo social que se establece en nuestro país, que es la familia, ¿no? El segundo tema, que es sumamente importante, y no sé si el más importante incluso, el de la salud, ¿no? El tema de la salud. Luego está el tema que, bueno, quizá también, ya cuando voy pensando en cada uno digo, no, pues no sé cuál es el más importante, pero sí, son los más importantes, prioritarios. El tema ambiental. Em, por supuesto, el tema que nos toca, el tema educativo, el tema social, el tema económico, que es también un asunto importante para nuestra vida, y el tema de la seguridad. Son temas que estuve pensando, como dije ya desde el año pasado, mientras me preparaba para esta clase, estuve pensando mucho, bueno, ¿cuáles son los temas que vamos a abordar, que vamos a investigar, que vamos a involucrarnos? Y son estos. Seguramente habrá otros, seguramente se me escapan muchos, ¿no? Y por eso es que dejé también incluso la celda ahí en blanco, porque seguramente hay que hablar de varios otros temas más, pero tal vez se incluyan también en estos 7 ámbitos, ¿no? Bueno, la plenaria que se hará el día 23 de septiembre tiene que ver con hacer este ejercicio, ¿no? De representación, de, a ver, yo soy un ciudadano de a pie, tengo estos conocimientos y voy a hablar de este tema en un discurso representado por un partido, ¿no? Por un grupo organizado político que pues tiene esta proyección, tiene este ideario, tiene esta normativa y bueno, lo que se va a hacer eso, ¿no? Es trabajarlo desde que llegamos a esa clase, análisis, discusión, votación y finalmente, bueno, una foto ahí para cerrar el evento. Con este ejercicio pretendo que hagamos eso, escucharnos, previamente una investigación a fondo, previamente una reflexión a fondo, luego una búsqueda de alternativas de cómo podemos solucionar esto y luego hacemos público, precisamente, hacemos público estos temas, ¿no? Eso, de eso se trata. Bien, te voy a pasar esta captura de pantalla para que elijas el tema que quieras. Ustedes van a ser las primeras que van a elegir. Les voy a pedir pues que lo analicen, que vean todos los temas y que digan, bueno, yo quiero hablar de esto. Este tema me interesa. Y están divididos igual como ya dije, ¿no? En familia, sociedad, salud, economía, ambiente, educación y seguridad. Entonces, bueno, pues trabajar ese tema desde hoy, desde ya, empezar a investigar, empezar a recopilar datos y de esta manera, pues, ahorita les voy a pasar eso. Permítanme tantito, vamos a checar. Casi ya se agota el tiempo. Bueno, a ver, primero este. Para mí es interesante, pues, mostrarte que nuestro programa curricular nos habla de 6 unidades, en las cuales yo convertí en 5, hice una modificación a este programa. También quité algunos temas y quiero decirte por qué, eh, sobre todo el de la unidad 4. Los demás podrás leer en el programa, pues que sí los vamos a ir abordando, pero te quería explicar que el tema de la unidad 3 y la unidad 4 que habla de la universidad como escenario, como concentrador de las clases que van a ser políticas en un futuro, pues quería decirte que tal vez, bueno, podamos hacer un ajuste a este tema, ya que pues entiendo que muchos de ustedes están trabajando en educación básica y que desde, pues eso, desde ese trabajo que hacen con los niños, pues puedan de alguna forma también ejemplificar ejercicios políticos. Y dejar de lado el tema de la universidad porque es realmente muy académico, incluso ayer estudiando un poco, veía una conferencia, un debate que se hizo en el ISU,
que es el Instituto de Investigaciones de Estudios Superiores de la UNAM. Y me pareció interesante, pero muy sesudo, muy desde el lado intelectual, muy desde el lado teórico, muy desde lo académico, y muy poco o muy alejado de esta política que sí me gustaría mejor proponerte, que es el ejercicio que ya te comenté. Entonces, bueno, esa es la razón por la que quité algunos temas de la unidad 3, de la unidad 4. Sí es importante, por supuesto, desde el ámbito universitario, promover el estudio de la política. Sin embargo, creo que esos temas ya iban a ser demasiado teórico y no me alcanzaba para poderlo proponer, ¿no? Bueno, este es uno. Vamos a irnos a la planeación, que es importante comentar. Espero me dé tiempo. Ok, mira, vas a encontrar la planeación y es algo importante. Quiero que lo identifiques desde ya. En un momento más, ya la vas a encontrar disponible en plataforma, en la sección donde siempre está. Y quiero que la descargues y quiero que la traigas siempre ahí en tu teléfono. ¿Por qué? Porque vamos a ir viendo que cada semana, aquí tenemos la sesión 1, la primera semana, la sesión 2, la segunda semana, la sesión 3 del 9 de septiembre y luego vamos a tener un receso el 16 de septiembre. Ese día no hay clases. Y nos vamos a ver el día 23 de septiembre en la plenaria. Ya luego te diré cómo va a ser tu participación. Entonces, quiero que traigas esto siempre, porque es lo que vamos a estar haciendo semana a semana. Tanto la actividad en la clase, que en este caso tú vas a participar de forma remota, y la tarea que les voy a ir pidiendo semana a semana hagan. Bueno, la primera tarea se refiere a el tema de la participación ciudadana. Ahí recomiendo un video, ahí recomiendo un PDF. Tendrán que verlo los dos, estudiarlos y crear un cuadro que se llama positivo, negativo, interesante. Un cuadro de 3 columnas en donde pues ahí desarrollarán sus ideas de lo que encuentran del lado positivo, del lado negativo y del lado interesante del tema participación ciudadana. Luego está la actividad que es el diagnóstico. Es una encuesta de sondeo sobre el tema de la política. Lo vas a encontrar disponible también en plataforma, te lo voy a enviar en el grupo de WhatsApp para que lo respondas. Mañana en la clase presencial con tus compañeros vamos a revisar las respuestas. Va a ser muy interesante ver esas respuestas. Entonces, bueno, si después quieres checar las respuestas, te puedo enviar un link para que también las analices, ¿sale? Me avisas si quieres verlo. En la segunda semana vamos a investigar sobre hechos históricos en el tema de la política educativa. Vamos a trabajar pues eso, ¿no? Vamos a trabajar un glosario y vamos a trabajar los periodos de la política en México, cómo han repercutido en el área educativa. Y bueno, pues vamos a proponer en esta segunda semana los avances de investigación del tema que vas a elegir esta semana, ¿sí? Y hasta ahí me voy a quedar porque ya no quiero confundirte más, no quiero llenarte de mucha información. Hasta ahí nada más para que con calma puedas ir leyendo si quieres y luego si tienes dudas me dices. Quiero irme a la última parte en donde presentamos los criterios de evaluación. En esta parte son los criterios de evaluación y aquí le voy a poner para alumnos presenciales, ¿sí? Y en la siguiente hoja dice ajustes de evaluación para estudiantes en plataforma. Este es el que me interesa que veas. Porque aquí viene desglosado en esta tabla lo que se hace semana a semana, ¿sí? Cuánto vale y finalmente, bueno, cómo lo vas a mostrar, ¿no? ¿Cuáles son los criterios de presentación? Por ejemplo, en el caso de las intervenciones argumentadas, que vale 10%. Quiero que participes comentando, haciendo un audio, por ejemplo, eh, haciendo un Flipgrid. Si conoces la herramienta, ya la trabajamos en una anterior materia, ¿no?
Si quieres abordar esa plataforma, utilizarla como un medio, está bien. Si no quieres, no hay problema. Puedes grabar simplemente con tu celular, no sé, un minuto, donde digas alguna reflexión sobre el tema de esta semana, y con eso yo voy a tomar en cuenta tu participación, ¿no? Pues, ¿qué te hace pensar estos temas? Lo puedes grabar también en un TikTok. Vaya, eso es a libre elección, ¿sale? Entonces, bueno, aquí esta tabla es la que quiero que siempre tomes en cuenta para que veas cuánto vale cada cosa. Recuerda que yo tengo una forma de identificar las actividades y tareas, ¿no? Yo le llamo actividad al momento en que estamos en clase y estamos interactuando. Y le llamo tarea a este otro producto que haces de forma independiente que complementa lo que hemos estado platicando. Ajá, esa es una tarea. Entonces, le pongo tarea T1 y actividad A1 cada semana. Vamos a hacer una actividad y una tarea por semana. Entonces, sí, me gustaría que lo fueras leyendo de forma, pues, tranquila en casa y cuando tengas ese tiempo, cuando destines ese tiempo para tu estudio independiente, le eches un ojo a esta tablita, que es donde ya especifiqué para ti, cómo vas a entregar, cómo lo vas a entregar, cuándo lo vas a entregar, todo eso, ¿vale? Bueno, esta es la planeación. Te voy a mostrar en plataforma. Bien. Aquí tenemos en nuestra plataforma el curso Política Educativa y Desarrollo Social. Ahí tenemos una bienvenida. Acá es donde va a estar, aquí está el programa que te acabo de mostrar. Acá está la planeación que la voy a activar para que la puedas ver, la puedas descargar. El enlace a Zoom no lo vamos a poner a menos que tengamos algo que hacer, perdón, de forma emergente. Aquí donde dice grabaciones, aquí es donde vas a ver esta grabación. También te las voy a compartir por el grupo de WhatsApp porque, pues sí, creo que es más rápido, más fácil verlo acá que en plataforma, pero de todas maneras, aquí te voy a poner el link donde vas a encontrar las grabaciones de la clase, las que hago exclusivamente para ustedes, alumnos en línea. El material de estudio, mira, el link te va a llevar a Wakelet, que lo tengo abierto acá. Wakelet es una herramienta de colección de materiales. Ajá. Entonces, lo que hice fue abrir un espacio en Wakelet, una colección, en donde te pongo ciertas lecturas, ¿no? Ciertos canales que recomiendo para que empieces a empaparte del tema político, el podcast que vamos a utilizar en la semana 2, la evolución de la Constitución, que también ya vimos hace un momento, algunos libros, algunos enlaces para que entiendas que es una sesión plenaria, cómo está dividida la cámara alta y la cámara baja. O sea que aquí vas a encontrar pues todos los materiales, todos los archivos que vamos a ocupar para la clase. ¿Sí? Cuando haga referencia a Wakelet, pues es al material de estudio. Entonces ahí vas a encontrar en la planeación, refiérete a Wakelet para encontrar este link o este libro o esto, ¿sale? Bien, y aquí tenemos las actividades y tareas. En esta sección es donde ya calendarizamos el tiempo, ¿no? La evaluación diagnóstica, por ejemplo, sí me gustaría que la hicieras entre hoy y mañana. ¿Por qué? Porque pues vamos a analizar esos resultados. Entonces es interesante que de aquí a mañana ya tengamos esa parte. Y bueno, aquí está el link para que vayas a la encuesta que tengo abierta aquí de este lado. Por cierto, ya hay 3 personas que respondieron. Bueno, está bien. Lo vamos a ir analizando mañana. Y tenemos la primer tarea que está calendarizada para término la próxima semana, el próximo viernes. Así que bueno, organiza tu tiempo para que lo puedas entregar. Esto lo hago con el fin de que puedan ustedes tener ya un antecedente para el tema de la siguiente clase, ¿sí? Es decir, que para el próximo viernes que tú y yo nos veamos aquí en esta sesión grabada, pues tú ya sepas de qué estamos hablando, ¿no? Porque previamente ya viste este material y también leíste la lectura recomendada, ¿vale?
También quiero decirte que por cada actividad importante, como es el caso de la tarea número 2, que es hacer el avance de investigación y el informe, les voy a poner una lista de cotejo. Ahorita no te la voy a enseñar porque, como te digo, es ya demasiada información. Entonces, vamos a irnos paso a paso. La próxima semana, cuando ya explique de qué va a tratar el informe, ahí es donde voy a colocar la lista de cotejo. Y entonces tú vas a ver que este, tú vas a ver ahí las especificaciones de ese informe, ¿sale? Te lo voy a ir explicando semana con semana. Bueno, pues es lo que quería mostrarte. Espero que me haya dado tiempo de todo. Em, Cualquier duda, sin duda, pues aquí estoy, ya como te digo, en funciones, ya estamos ahí trabajando para darte un buen servicio. Qué bueno que estuviste de acuerdo con que hiciéramos esto de esta forma, porque en efecto, en la clase presencial, pues atiendo, atiendo y me concentro en lo que estoy haciendo ahí. Y para ti también, ahorita dedique este momento para ti, no para nada más. Es para ti, para tratar de desarrollar el tema, para tratar de que tú sepas de qué se trata esta semana y que no haya necesidad de conectarte el día de mañana. Pero, bueno, estaré atendiendo también el WhatsApp. Eso sí puedo hacerlo en ciertos momentos para que si tienes alguna duda, bueno, pues ahí te la aclaro, ¿vale? Y pues creo que sería todo. Te dejo pendiente entonces que observes la tabla de temas, que elijas tu tema. Ya eligiendo el tema, lo único que te voy a pedir es que vayas empapándote del tema, que vayas investigando a ver de qué se trata. Por ejemplo, hay temas un poquito novedosos, hay temas, por ejemplo, la gentrificación. Es un tema que no todos saben, no todos han escuchado de esto, pero es interesante, ¿no? A lo mejor dices, ese tema me llama la atención, no sé qué es, pero vamos a explorar. Se vale, se vale. También podemos hablar de la violencia obstétrica, ¿no? Es otro tema. Dices, ¿qué es violencia obstétrica? Bueno, pues no sé si has escuchado de que algunas personas embarazadas en su lugar de trabajo les hacen cierto tipo de violencia, ¿no? No les permiten llegar, las despiden, no ejercen su derecho de seguridad social, o sea, ese tipo de cosas que pasan, ¿no? Entonces, hay muchos temas muy interesantes. Quiero que explores la tabla completa y que elijas tu tema. Este es pues el privilegio que van a tener ustedes en línea, se los estoy anticipando antes de que llegue a la clase presencial. Ujú. Ahí también ellos van a escribir qué tema eligen, pero si quisiera tener pues un antecedente, si quieres ya elegir tu tema, pues adelante, ¿vale? Bien, pues me despido por hoy. Espero que esto satisfaga la primera unidad o por lo menos la primera parte de esta primera unidad y que te enriquezcas de estas participaciones. Espero que pueda yo escucharte o verte en alguna ocasión ahí en el grupo de WhatsApp o por cualquier medio en donde me quieras compartir tus reflexiones. Gracias y buenos días.